Gracias, Arnoldo. Sí, profe. Muchas gracias. Ok, vamos a comenzar entonces, si me permiten. Muy bien. Buenos días a todas y todos de esta clase de Historia Moderna, hoy 30 de noviembre de 2020. De momento hay 30 personas integradas a la sesión. Ok, vamos a comenzar. Pasando a escuchar a el equipo número 6, constituido por Bere, Carlos Colunga, Fátima y Dania. Déjenme ver si están todos aquí. Bere sí. Carlos también. Dania Rodríguez sí. Rodríguez, ¿verdad? Y Fátima. Aquí están. Ok, perfecto. Aquí están todos los miembros del equipo. Muy bien. Muy bien, aquí están todos los miembros del equipo. Entonces, les cedo la palabra para comenzar a escucharlos. El tema es guerras europeas en la primera mitad del siglo XVIII. Adelante, compañeros y compañeras. Sí están ya listos, perdón. ¿Sí? Ok. Supongo que sí. Bueno, supongo que empezaré yo. Los presentaré yo. Muy bien, ¿Sí se ve la adelante, presentación? Carlos. Sí la estamos viendo ya. Gracias, Carlos. Bueno, a nosotros nos tocó hablar sobre las guerras europeas en la primera mitad del siglo XVIII. Somos el equipo 6, conformados por Berenice, Fátima, Daniel Valesa y yo, Carlos. Vamos a ver si esto funciona, porque no quiere funcionar. Bueno, empecemos. Dejo de compartirse pantalla. Sí, amigos. Sí. No. Disculpen, la tecnología no es lo mío. Ay, no, eso no es. ¿Qué voy a hacer? Ayuda. Sí, compartiste algo. Amigos, si quieres, yo lo comparto nada más. Bueno. Ya, no sé por qué se abre eso. No te preocupes, Carlos. Ahí dice preámbulo, Carlos. ¿Sí es eso? Sí, perfecto. Ok. Déjame ver si se mueve. Sí, ya se movió. Perdónenme, fallas técnicas. No me gusta la tecnología, compañeros. Pero en fin, sigamos. Empezaremos hablando un poco sobre el siglo XVIII en general. En la lectura se habla cómo este periodo constituyó de una acentuada presencia y expresión de potencias europeas en continentes ya asiáticos y en el continente americano. El principio ya era un afán de engrandecerse a expensas de los más débiles, y precisamente en este siglo apareció donde se realizaba el brutal proyecto de disgregar a los estados ajenos, de repartirse este territorio con desprecio, o sea, dejando al lado que tal vez estos mismos territorios que están repartiendo en algún momento los ayudaron en cualquier forma. También dice que la formación de los oficiales de los cuadros militares fue asumida por los estados en un grado bastante más alto que anteriormente. En la lectura decía que este fue como que un rasgo que, uno de los rasgos más importantes que más se vio o que más que más se vio, que más se desarrolló durante el siglo XVIII.
También decía que las Fuerzas Armadas se convirtieron cada vez más en un conjunto de cuerpos de oficio que exigían un largo aprendizaje para adiestrarse e ingentes costes para mantenerse y equiparse. Decía que ya no subsistían causas como pues, la Guerra Santa contra el infiel, la lucha contra las potencias de hereje o de diferente confesión, ni el sueño de una potencia ansiosa por imponer a todos su propia supremacía, sino que permanecía la pura razón del Estado y la codicia de la conquista. La constituía ya en la traducción de la idea de asegurar un equilibrio de las fuerzas, un orden internacional en que ciertamente se consoliden los más poderosos, pero en que se excluyese la auténtica preponderancia de una sola potencia. Sigue mi compañera Fátima. No, Dania. Así es, sigo yo. Ok, bueno, voy a comenzar. Comienza diciendo que en el orden surgido de los tratados de Utrecht y Rastatt, en el inicio del siglo XVIII, estos marcaron bastante el orden de las décadas siguientes. Esto tanto por el desarrollo del Estado prusiano como también por la erosión del polaco, o también, como por ejemplo el desarrollo de la supremacía marítima naval inglesa. Okay. En el transcurso del siglo XVIII ocurrió una repartición nueva o diferente entre el grupo de las capitales que se situaron al frente de las iniciativas continentales. Por ejemplo, entre las primeras ciudades, a Viena y a Londres se le unieron Berlín y San Petersburgo, y entre las segundas se situaron, a Madrid y a La Haya se le unieron París y Constantinopla. ¿Puedes dar siguiente, por favor? Ok, en cuanto a Francia, desde la desaparición de la escena de Luis XIV, perdón, Francia ya no mostró poseer la altura que había alcanzado en los siglos anteriores. Hace mención que, por ejemplo, hubo ministros como, por ejemplo, el cardenal Fleury, que gobernó desde 1725 hasta 1743, o por ejemplo el duque de Choiseul o el conde de Vergennes, que sí realizaron un buen trabajo, pero que no fue suficiente. También el desarrollo de las luces, la difusión del pacifismo y la influencia de los filósofos o de una opinión pública de amplio espectro desempeñaban en conjunto un papel negativo. Esto porque en Europa en ese tiempo lo que importaba más era la eficacia en el plano internacional, pues estaba como que influenciada por por las acciones como que directas de los altos representantes y de los soberanos. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Ok. Por otra parte, en Inglaterra representaba aquella potencia de primer rango que podía jugar hábilmente en el tablero del ajedrez mundial. Esto porque estaba protegida por la primera flota de guerra existente y también por el escaso condicionamiento territorial ejercido por las fuerzas del continente vecino. En 1714 subió al trono inglés el electo de Hannover, Jorge Luis, quien se convirtió en Jorge I. Para esto los gobernantes británicos no pensaron en transformar aquella región alemana en una suya, ni mucho menos aún en convertirla en una base de futuras expansiones. De hecho, solo como que se contentaron en como mantenerla y defenderla. La consideraron como una posición ajena y de hecho hasta como un obstáculo para sus ambiciones como que ulteriores o de exterior. Y bueno, con esto más que conflicto con sus vecinos, Inglaterra parecía estar deseando buenos negocios y conquistas estratégicas con distintos mares y océanos. ¿Puedes dar siguiente? Ok, en cuanto a Prusia, por ejemplo, si Inglaterra estaba orientada como, por ejemplo, a mantener la paz del continente, Rusia fue todo lo contrario, porque al inicio del siglo XVIII contaba con menos de 2 millones de habitantes y los dominios de Hohenzollern, sobre todo desde 1740, estos estaban constituidos más que nada por un conjunto de como territorios separados, situados en las 4 puntas del espacio germánico, por lo que era comprensible que el gobierno tuviera esa como que ambición de hacer conquistas que pudieran hacer su reinado más compacto. La misma burocracia prusiana había sido constituida para servir en primer lugar al ejército y satisfacer sus exigencias. Por ejemplo, cuando Federico II subió al trono, el alto grado de centralización que caracterizó a su gobierno representó la caída en unos impuestos del aparato militar cada vez más costosos.
También las actividades económicas y la misma organización social resultaron potencialmente determinadas por los objetivos bélicos. Y pues ya después, dirigido por un Consejo General, a partir de 1723, el crecimiento del país apareció modelado por sus necesidades militares. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a Polonia, esta se distinguía por la característica anómala de ser al mismo tiempo una monarquía y una república. Era la dieta de los nobles la que elegía al soberano. Y bueno, al menos desde finales del siglo pasado, del siglo XVII, esta forma institucional había pues provocado grandes, prejuicios a las fortunas del país. En el trono polaco no habían cesado de alternarse miembros de varias familias principescas. Y a finales del siglo XVII había llegado a ser rey de Polonia el elector de Sajonia, Augusto II, que para su elección fueron determinantes los apoyos de Prusia y en cuanto a Rusia fue el apoyo de Pedro el Grande. Cuando este soberano murió, fueron Austria y Rusia las que propusieron y al final terminaron imponiendo la subida del trono del hijo de su hijo, de Augusto III, perdón, contra el designio de Francia, quien estaba como que apoyando la candidatura de Stanislao Leszczynski, quien entre 1704 y 1709 ya había disputado la corona polaca contra Augusto II. Y bueno, en cuanto a Polonia, pues lo principal es que era evidente la debilidad del gobierno de la dieta, porque en 1733 esta fue como dominada primero por las posesiones francesas y después como que procedió a la elección de las tropas rusas, donde ahí se llegó a la designación de Augusto III. Ya a partir de 1733, ahí fue donde se desencadenó una especie como de guerra entre los austrorusos y los Borbones de París y Madrid por la sucesión polaca. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Bueno, en cuanto a España, aunque no se encontraba como que en decadencia, la potencia española, aunque se encontraba en decadencia, la potencia española no descendió ciertamente en el siglo XVIII a tal grado de la subordinación, a pesar de que precisamente por la sucesión de su trono había desencadenado un largo conflicto y se había accedido finalmente a poner en él a la dinastía extranjera de los Borbones. Este nuevo soberano ibérico, Felipe V de Borbón, no fue reconocido por el emperador Carlos VI de Habsburgo, mientras se agudizaba una rivalidad entre ambos, ya que pues ambos aspiraban a la posesión de Sicilia. El de la izquierda es Felipe V y el de la derecha es Carlos VI. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Ok, las dos monarquías borbónicas consiguieron algún éxito en la península italiana en el transcurso del conflicto que las había enfrentado a Inglaterra, Austria y Rusia por la sucesión al trono polaco. Bueno, el Tratado de Viena del 2 de mayo de 1738 puso fin al conflicto y produjo varios cambios en la escena europea. Varios de estos cambios fue, por ejemplo, a don Carlos de Borbón, que era el hijo del rey de España. Tras haberse enfrentado a los austriacos en la zona meridional de Italia, este obtuvo el reino de Nápoles y de Sicilia con el nombre de Carlos III. En compensación a esto, se dio a los Habsburgos sus derechos sobre Parma y Piacenza. En cuanto a Stanislao Leszczynski, este ya excluido del trono polaco, se le asignó el ducado de Lorena. Y bueno, a Francisco I, quien hasta ese entonces era el titular de dicho ducado de Lorena, a él se le fue atribuido el Gran Ducado de Toscana, ya que se había producido la extinción de la Casa de los Médicis. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? En cuanto a Carlos VI, bueno, Carlos VI de Habsburgo, él tuvo solamente hijas, por lo que decidió traspasar el trono a su hija primogénita María Teresa. En 1713 promulgó una pragmática sanción en la que aseguraba que las posesiones hereditarias de la Casa de Habsburgo pudieran ser heredadas por una descendiente del sexo femenino. Y logró obtener reconocimiento de Prusia y Rusia en 1726, de Inglaterra y España en 1731, de Francia en 1735 y de Holanda en 1739. Este se reveló como un soberano emperador y decidió promover en distintas elecciones el destino de los Habsburgo. Realizó varias acciones, como por ejemplo, rompiendo la tregua en vigor desde 1699, en 1715 declaró la guerra al Imperio Turco.
también para hacer competencia a los puertos de Livorno y de Génova. En 1718 constituyó los puertos francos de Fiume y de Trieste, que estos, en tanto que estaban en una última ciudad, establecieron una compañía austriaca de Levante con el objetivo de aprovechar las cláusulas comerciales que fueron favorables por él gracias al Tratado de Passarwitz. Y ya, le puedes dar siguiente, creo. Ok, eso también es mío. Lo que siguiente que vamos a hablar es sobre la Guerra de Sucesión Austriaca. Como ya nos dijo antes Dania, Carlos, el rey Carlos había tratado de, o sea, bueno, hizo que todo lo que fuera a heredar su hija lo pudiera heredar, porque si recordemos estaba la ley sálica donde se impedía la sucesión femenina. Entonces, la guerra de sucesión austriaca, pues por eso se llama así guerra de sucesión, porque fue la sucesión de la reina María Teresa. Todo empezó a finales del año de 1740 con la muerte del emperador Carlos en octubre pues, de este año. Dice que no muchos, o sea, a pesar de que, como dijo ya Dania, otros reinos habían dado como que el luz verde a todo esto de que María Teresa pudiera heredar pues lo que tenía que heredar, muchos no estaban de acuerdo. Y entre ellos, el rey de Prusia en diciembre de 1740 envió un ultimátum a María Teresa para que cediese Silesia. Federico II, el rey de Prusia, afirmó que a cambio de la conquista de Silesia daría el apoyo a la candidatura de Francisco, marido de María Teresa, al cargo imperial. En la lectura dice que Federico II era una persona muy astuta. Dice que estaba convencido que el sentido del honor se podía encontrar solo en la nobleza feudal, con exclusión de la burguesía. Así aceptaría oficiales no aristócratas. Esta prioridad otorgaba a los aparatos militares y a los privilegios de la nobleza representó sin duda un fuerte obstáculo para la política de reformas liberales y cambios sociales efectivos. La élite prusiana resultó a favor del sistema de su rey, convencido que era en conjunto el más eficiente y el más racional de toda Europa. Decía que la burguesía, aunque menos favorecida, también obtuvo beneficios de este sistema político, en particular en el campo de la industria y de los comercios. Ya en el año de 1741 fue cuando empiezan las operaciones militares, esto en el territorio de Silesia, en donde los prusianos obtienen la victoria. Después de esto, a Federico II se le une España, Francia y también Sajonia y Baviera. Dice que el 9 de octubre de 1741 se firma la tregua de Kaiserslautern, supongo que dice así, con Austria a cambio de la promesa de poseer la Baja Silesia. El 28 de julio de 1742, María Teresa firma el Tratado de Berlín, donde al final cede toda Silesia. Para esto, a María Teresa se le une Inglaterra, así que esto se convierte en una lucha entre María Teresa junto a Inglaterra contra España, Francia y Federico II. Ya está. Okay. En octubre de 1743, los Borbones de España y Francia estrechan más sus relaciones. El primer objetivo de los franceses era los Países Bajos, austriacos, principalmente se apoderaron de Cambrai, Ypres y otras localidades, pero se encontraron con los ingleses y estos fueron derrotados. Los franceses en 1745 intentaron desembarcar en Escocia a Carlos Eduardo con el apoyo de muchos escoceses. Este se apoderó de Edimburgo con mucha facilidad. Después ocupa Manchester y después de la ocupación en Manchester en 1747 fueron abandonados por los franceses que fueron los primeros que lo llevaron a Escocia, donde pues fue derrotado. Ya acabando con esta guerra de sucesión, llegan los tratados de paz, que en diciembre de 1745 se firmaría gracias a la mediación de los ingleses, el Tratado de Dresden, tratado donde Federico II y Augusto III, elector de Sajonia,
soberano de Polonia firmarían o participarían. En este también se dice que María Teresa renunciaba al que había sido su territorio. Los tratados de paz en general fueron firmados fueron finalmente firmados el 28 de octubre de 1748 en Aquisgrán. Se reconoce por parte de todos los participantes como emperador a Francisco de Lorena, y María Teresa tuvo que renunciar a Parma y Piacenza, los cuales pasaron a Felipe de Borbón, hermano del rey de España. Creo que ahora sigue mi compañera. Sigo yo. ¿Me escucho bien? Bueno. Sí, veré. Ok, gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre la Guerra de los 7 Años. Bueno, después del Tratado de Aquisgrán, se inició un cruce de iniciativas diplomáticas que prepararon hacia un nuevo y más antiguo conflicto, que fue esta guerra. Esta se dio entre los años de 1756 y 1763. Bueno, mi compañero ya les había hablado de Federico II. Este era el rey de Prusia y tenía una innegable sede de dominio. Y esta se entrecruzó con la política expansionista de la zarina Isabel. Esto era debido a la progresiva inserción de la potencia Romanov en el sistema europeo. Para los años 40 del siglo XVIII hubo una fase de hostilidad entre Rusia y Suecia, que subrayó el despertar provocado por el reinado de Isabel y permitió a esta anexionar a Rusia una de las partes meridionales de Finlandia con el Tratado de Abo. Para 1751 se tensaron las relaciones entre Rusia y Prusia debido a la sucesión del trono de Suecia, ya que Federico II estaba de parte del hijo del rey difunto, marido de su hermana, mientras que la zarina apoyaba al sobrino del monarca desaparecido. Siguiente, por favor. Bueno, la situación en este momento no era muy clara en las alineaciones internacionales, ya que cada estado estaba intentando protegerse de los demás, aunque fuera con acuerdos contradictorios entre sí. En 1755, la zarina estipuló un tratado con Inglaterra cuya función era antiprusiana. Esta se comprometía a poner en el campo a un ejército que se financiara con aportaciones británicas. El 1 de mayo del 56 se firmó un tratado en Versalles en el cual Francia y Austria se comprometían en dar apoyo militar de 24.000 hombres en caso de que alguna de ellas fuera atacada. Este tratado fue en respuesta a otro que se firmó a inicios del año, que fue en Westminster, en el cual Federico II garantizaba la integridad de Hannover a Inglaterra, mientras ésta le diera al rey su propio aval por la salvaguardia de los territorios. Estos tratados hicieron que se uniera otro, en el cual la zarina se comprometía a apoyar a María Teresa de Austria si ésta era atacada por Federico II. Y bueno, en 1756, Federico no perdió más tiempo y marchó contra Augusto III, quien era elector de Sajonia y rey de Polonia, y lo obligó a ponerse a salvo en el campo trincherado de Pirna. Y al paso de un mes, este se vio obligado a capitular en octubre del 56 y a refugiarse en tierras armánicas, mientras que gran parte de sus soldados se incorporaban a las filas del ejército vencedor. Y bueno, durante estos años, sí, la siguiente, por favor. Sí. Durante los años siguientes, sus aliados ingleses se limitaron a permanecer a la defensiva en Hannover, sin comprometerse prácticamente nada. Bueno, los aliados de Federico II, ya que pues estos estaban en una competencia naval contra sus adversarios franceses. Esta lucha marítima se había reprendido ya en 1756 y también en el Mediterráneo, cuando la escuadra de Castiglionía había derrotado en la primavera al almirante Byng, obligándolo a capitular en junio y a ceder la base ocupada por los ingleses en el puerto de Mahón, Menorca. Para 1756, la Marina británica efectuó un desembarco en la desembocadura de Charente y ocupó la isla de Aix.
Y para 1758, la flota inglesa intentó desembarcar en Saint-Croix, Bretaña, pero fue rechazada, mientras que en 1759 derrotó a la flota francesa en Belle-Île y Marvin. Siguiente, por favor. Bueno, seguimos con la guerra de Federico II. Bueno, en 1757 fue muy decisivo y benéfico para él, ya que él pues supo manobrar hábilmente, pues, y se llevó el éxito final en este año. En la región de Hannover, las fuerzas inglesas fueron derrotadas por las tropas francesas del duque de Richelieu, de modo de que el duque de Cumberland fue obligado a capitular en Klosterseven en septiembre del 57. Poco después, el cuerpo de expedición anglo-hannoveriano se puso bajo el mando de Fernando de Brunswick, quien no solo venció a los franceses en Krefeld, sino que también los obligó a retirarse hacia el Rin. El epicentro de la lucha se halló desplazada hacia el este, en donde inicialmente no sonrió al rey prusiano, ya que este era atacado al mismo tiempo por los rusos, por los suecos y por los austríacos. En la primavera, los austríacos habían sido situados primeramente en Praga, y llegó la ayuda suplementaria de los refuerzos al mando del general Daun, obligando a Federico II a abandonar Bohemia. A continuación, las tropas de María Teresa ocuparon también Sajonia, llegando incluso a amenazar a Berlín. Entre tanto, los suecos habían entrado en Pomeriana y los rusos derrotaban a los prusianos en Groß-Eingersdorf. Bueno, y en otoño fue la contraofensiva por parte de Federico II, quien le dio un vuelco total a la situación. Los franco-austriacos, mandados por el mariscal de Soubise y por el príncipe de Sajonia, fueron sorprendidos en plena marcha, y el 5 de noviembre fueron derrotados en Rostov. Y al cabo de un mes exactamente, Federico II atacó Sajonia al príncipe Carlos de Lorena y venció en La Fuente, en las inmediaciones de Bruslea. Siguiente, por favor. Bueno, a la campaña siguiente de 1758, Federico II se dirigió primero con el ejército ruso que había puesto sitio en Kustrin y lo derrotó en la sangrienta batalla de Sornov del 25 de agosto. Luego este atacó a los austriacos. Para 1759 fueron los momentos más duros para el monarca, ya que los rusos y los austriacos lograron unir fuerzas y vencerlo en Tunesdorf el 12 de agosto. En 1760, el rey de Prusia logró vencer poco después en Ligny, logrando impedir que los austriacos se juntaran de nuevo con sus aliados. Para 1761, las vicisitudes sucedieron en modo alterno. En diciembre, los rusos acamparon en territorio prusiano, mientras que estos estaban ocupando Silesia. Y bueno, el vuelco decisivo fue a partir de enero de 1762, cuando desapareció la zarina Isabel. Y aunque fue provisionalmente, le sucedió en el trono el gran duque Pedro de Holstein, que se convirtió en Pedro III, quien era sobrino de Federico II y también gran admirador suyo. Siguiente, por favor. Y bueno, tras llegar este nuevo zar, pues no solo retiró su cuerpo armado, sino que también entabló enseguida negociaciones de paz. Esta se firmó el 5 de mayo y fue el Tratado de San Petersburgo. Y al mismo tiempo, también se había decidido la paz entre los prusianos y los suecos. Aunque a finales de este año, Carlos III fue desplazado o destronado por Catalina II, quien proclamó su neutralidad en este conflicto. Y con el tratado en el castillo de Sajón de Hubertsburg, el 15 de febrero de 1763, María Teresa tuvo que confirmarles otra vez la posesión de Silesia a Prusia. Al finalizar esta guerra, pues realmente no se sabe qué beneficios sacó el continente de estos 7 años de lucha, pero en ultramar hubo muchas modificaciones.
Y esto por mi parte, sigue mi compañera Fátima. ¿Le puedes dar, Carlos, please? Ok, bueno, primeramente vamos a hablar de lo que es la Europa Oriental, pero primero nos vamos a enfocar en lo que es Rusia, porque también está la parte de Polonia. Pero inicialmente, Rusia sí iba a disputar la supremacía en los países balcánicos. Todo esto que tengo en esta parte de diapositiva va a que Rusia empieza a crecer ya como una potencia, pues muy grande, ya era muy, muy, muy respetada, porque incluso estaba lo que era, bueno, ya existía la rivalidad Habsburgo-zarista, pero con esto también tuvo que ver mucho lo que era la industria textil. A pesar de que la industria textil fue lo que ayudó muchísimo económicamente y en sí, en todo lo que tiene que ver con lo que fue el desarrollo de Rusia, también estaba lo que era la potencia textil alemana. Pero pues obviamente también lo que le ayudaba mucho a Rusia era que tenía una alianza con lo que era Inglaterra, porque tanto Inglaterra estaba interesado en el comercio que estaba en la Europa Oriental y pues obviamente Rusia le convenía, sea lo que sea, tener de aliado pues esta potencia. Cuando Catalina II, la Grande, llega a lo que es el poder, Rusia empezaba ya a tomar poder todavía más. Con Catalina II tenemos que tuvo muchos, bueno, ella fue la que tenía el mando completamente sobre los navíos, tenía el mando militar, tenía pues en sí todo bajo su mando, obviamente. Pero pues, o sea lo que sea, fue muy grande todo lo que hizo. Y antes de empezar con todo esto de todo lo que hizo Catalina, sobre todo con Crimea, porque era la ciudad peleada tanto por los turcos otomanos como por los rusos. Voy a dar algo rapidito de lo que fue pues todo esto. Bueno, pues a pesar de que el Imperio Otomano fue quien declaró la guerra primero, los turcos se vieron incapaces de llevar la iniciativa durante toda la contienda, mostrándose pues así una estrategia real. Esto permitió que un general, está medio raro el nombre, Alexander pudo maniobrar en Polonia, donde capturó Cracovia en 1768, perdón. Después estaba la flota rusa del Báltico, que penetró en el Mediterráneo y arribó en 1770 a Morea, que es el sur de Grecia, donde ahí era la ciudad clave porque los rusos tenían pues ahí personas que eran como tipos agentes secretos desde ya hace mucho. Y ese tipo de gente fue lo que inició una rebelión popular contra los turcos. Pero no sé, o sea, sí hubo una rebelión, pero no se extendió en todo el país. Aún así, esto forzó a los turcos a enviar refuerzos a Grecia. Labor que pues se vio complicada con la posterior derrota y destrucción de la flota otomana. Ese mismo día que el almirante Orlov era quien estaba derrotando al escuadrón turco en Chesme, Piotr Rumyanstev penetró en lo que fue la Ucrania otomana y derrotó a los turcos y a sus aliados los tártaros en 2 batallas sucesivas que era sobre el río Larga. Ya con esto, Rusia, bueno, todos los rusos ya tenían un cierto poder en ya muchísimos territorios que antes eran ocupados por los turcos otomanos. Sin embargo, hubo un ataque sorpresa sobre la península de Crimea, porque como les dije, todos están peleando por Crimea, que obligó a recapacitar a quienes tenían aliados con los turcos otomanos y fue de, no, ¿saben qué? Mejor dejamos a los turcos y pues o nos vamos con los rusos o como que aquí no pasó nada. Y de hecho mucha gente se fue a los países vecinos
porque no querían tener problemas con eso. ¿Le puedes dar, please? Ok, con todo esto de Crimea, está que en 1771 casi toda la península de Crimea había caído por todas las campañas militares que había hecho Catalina para obtener el territorio. En julio de 1774, los otomanos lograron atacar de nuevo en Crimea al Khan aliado. En 1784, las tropas rusas, al mando del mariscal, ya lo había dicho, ocuparon en pocas semanas Crimea. También como esto, tuvo que en 1774, Rusia y Turquía habían firmado el Tratado de Kushuk-Kainarka, que ponía fin a la guerra. Este tratado básicamente reconocía la independencia de un reducido Kanato de Crimea y se comprometía a pagar cierta cantidad de dinero como indemnización de la guerra. Pero además de esto, pues Rusia ganaba el derecho a construir 2 puertos en el Mar Negro, cosa que no había sido, antes no se había sido aceptado. Ya teniendo pues en sí este tratado, finalizaba el monopolio otomano sobre el mar y se abría la posibilidad de un ataque naval ruso sobre lo que era la Constantinopla. Pero no terminó como tal el Kanato de Crimea, de hecho sobrevivió a la guerra, pero como todo lo que sobrevive, pues queda devastado. O sea, estaba en la ruina y ya había una división de facciones. Y ellos usaban el pretexto de la guerra civil y con ese pretexto pues sea lo que sea se estuvo debilitando y los rusos ocuparon Crimea en 1783. ¿Le puedes dar, por favor? Ok. Ya aquí empieza lo que es un poco de lo que es Polonia y habla un poco de los Habsburgo. En este caso, primeramente tenemos que los Habsburgo no habían asistido precisamente impávidos a una expansión, pero no pudieron impedir la culminación de las etapas. Ellos, a su vez, siguieron la táctica de aprovecharse de la debilidad del Imperio Otomano para intentar anexionarse a algún territorio. No era como que, sí, mira, queremos tal territorio. O sea, no. Ellos simplemente vieron que el Imperio Otomano estaba débil por todo lo que había pasado contra Rusia e intentaban anexar, pues ahora sí que el territorio que se les pusiera de enfrente. Bueno, aquí está lo de que Kaunitz obtuvo de Constantinopla con lo que fue la Convención de Palamuta, que Bucovina pasó a estar bajo soberanía austriaca. Ya habían tenido, ahí ya habían pescado un territorio y pues era lo que ellos a final de cuentas era lo que querían y efectivamente fue porque aprovecharon ese momento de debilidad. Aquí también está que la situación polaca ya estaba caracterizada por contradicciones. Primeramente estaban las patentes extranjeras y la crisis estaba pues también la crisis del reino. Pero también estaba que mucha gente ya empezaba a tomar las ideas de Rousseau y de Gabriel Mably, perdón. No había de maravillar que más tarde encontrasen en Polonia un eco y un auténtico seguimiento de los principios. Dentro de la estructura del país de Polonia, ¿le puedes dar, porfa? No estaba ni muy buena, ni tampoco tan mala. O sea, era, pues, 2-3. Pero esa estructura había impedido que se establecieran órganos estatales centralizados. Y, pues, durante casi la mayoría, del siglo XVIII, la mayor parte de los nobles quisieron continuar defendiendo sus propios privilegios políticos, además de los sociales. Pues obviamente quieren defender, pues al final con lo que crecieron o lo que han tenido. Después llega lo que es el... sí, es que es raro el nombre. Estanislao Augusto, que él... ¿le puedes dar, porfa?
Bueno, prosigo en lo que le da. Él hizo una escuela nacional de cadetes para la formación de ejércitos. Bueno, a pesar de que tenía esta escuela, no era tan grande lo que tenía, pero pues algo, al final de cuentas, era algo. La influencia rusa se mostraba cada vez más condicionante y la acción del embajador Remnin encontró desde el comienzo pocos obstáculos serios. Hay algo que se le conocía como la dieta polaca. ¿Qué era la dieta polaca? Que era básicamente a lo que se vio obligado Polonia a votar la igualdad de los derechos de todas las confesiones religiosas y aceptar una nueva constitución cuya garante era la zarina. De hecho, hubo muchísimo problema con este tipo de constituciones, porque a final de cuentas, Polonia quería intentar, por así decirlo, bueno, sí, o sea, la lectura lo marcaba como independizarse, pero pues ahí es cuando van a entrar las potencias de Prusia y Rusia a decir de que, a ver, no, a ver, espera. Entonces, ahorita esto es un poco más adelante. Los Habsburgo aquí también tenían la convivencia. Bueno, él era el José II, que es el señor que tenemos aquí, era el hijo de María Teresa y él proponía una convivencia activa y trató una intervención que demostró sin ninguna necesidad cuán poco se habían impuesto en la escena internacional de los derechos de las naciones. Aunque entre el siglo XVI y XVIII se habían perpetrado ya acciones arbitrarias con respecto a los súbditos, se había cometido algo, pues, por así decirlo, bueno, nunca se había cometido algo tan fuerte como lo había sido con todo lo polaco en 1772. A pesar de esto, pues Polonia era un país ya grande, con buenos escrúpulos y, bueno, aquí su territorio ya se había reducido un poco, pero no quiere decir que ya lo haya perdido todo. ¿Le puedes dar, porfa? Bueno, ahora sí lo que es más metido a Polonia es sobre eso. Se realizaron notables formas administrativas, económicas y militares. Con ello se creó la Comisión Educadora, que actuaba como el Ministerio Único de Educación. No podía haber otro, porque de hecho esto se crea cuando se expulsan a los jesuitas en 1773. Bueno, pues ahora sí, aquí en todo esto entra lo que son Prusia y Rusia, que pusieron muchos obstáculos para que Polonia no pudiera independizarse, porque había una constitución que intervenía por ellos, pero al final pues no pudo porque los mismos polacos se habían dividido en dos bandos, o sea, estaban los que estaban a favor de esa constitución y los que estaban en contra. Entonces, pues obviamente ahí ya había problema, porque pues tienen que estar todos organizados, tener el mismo ideal de que, bueno, sí queremos o no queremos, para que eso pudiera, para que pudiera funcionar. Pero pues obviamente como estaban los bandos divididos, pues también había gente que aprovechaba de esa división. Bien es el caso de Kosciuszko, que él era procedente de Estados Unidos y había participado en una lucha. Él aportó algunos éxitos e intentó organizar un ejército regular. La gran nobleza, temiendo las formas sociales que habían perjudicado sus intereses, obstaculizó su acción. Pues al final de cuentas, no pudo hacer nada porque, como le decía, está la nobleza, no... como que les decía, pues yo creo que le iba a costar caro. Y de hecho, pues al final de cuentas le costó caro. Este hombre, Kosciuszko, intentó hacer varios ataques contra las tropas extranjeras o así, pero pues al final, en varias de esas, terminó siendo derrotado. Y
Y fue hecho prisionero. Y ya, por último, en 1795, está ahora sí lo que es la repartición del Estado polaco, ya como tal no era como que una independencia como tal. Quedó así. Prusia está en Varsovia, Austria en Cracovia y en Lublin, y mientras que Rusia lo hacía en Vilna y en las vastas regiones orientales del país. Y bueno, ya por último, por orden de Catalina II la Grande, Estanislao Augusto fue obligado a abdicar el 25 de septiembre ya de 1795. Y pues por nuestra parte creo que es todo. Con eso, perdón, ¿con eso concluye el equipo? Sí, profe. Ok, gracias Fátima, Tania, Carlos y Bere. Gracias a los 4. Sí. Bere, Carlos, Fátima y Dania. Sí. Muchas gracias. ¿Algo que agregar? ¿No? Bueno, las y los demás comentarios, dudas que tengan sobre lo que nos ha expuesto el equipo. Miguel, adelante Miguel. Sí, profe, yo tengo 2 dudas. La primera es este periodo que estamos viendo del siglo XVIII, ¿verdad? Sí. ¿Ya puede ser considerado como parte del imperialismo o más bien es como un proceso previo? El imperialismo es únicamente colonial. Pues mira, depende de cómo definamos el imperialismo. Es un proceso que presenta rasgos que se pueden ajustar dentro del concepto de imperialismo, porque es una expansión no solamente política, no solamente territorial, sino también económica. Entonces, creo que sí podemos utilizar el término, aunque depende de cómo lo definamos de manera precisa, ¿no? El imperialismo se recurre más a la categoría de imperialismo para el siglo XIX, principios del siglo XX, etcétera, porque fue entonces cuando se acuñó el concepto, a principios del siglo XX. Pero, dadas las condiciones de esta expansión de lucha entre superpotencias, donde obviamente el pretexto, como ya nos lo comentaron los compañeros, muchas veces los pretextos pues eran cuestiones dinásticas, que no aceptaban un cambio constitucional sacado de la manga por algún monarca para poder tener a su hija como heredera, como el caso de María Teresa, o etcétera. Es decir, los pretextos eran muy típicos de antiguo régimen, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenía que ver con cuestiones dinásticas, y esas arcaicas normas constitucionales medievales de leyes sálicas y esas cosas. Sin embargo, pues eso eran los pretextos. Realmente lo que les interesaba era expandirse, lo que les interesaba era conquistar el territorio de sus rivales, o a veces incluso hacer el intento de sacar de la jugada a algún rival o a alguien que tenían ahí en medio y que de alguna manera les estorbaba, como la pobre Polonia, ¿no? Encerrada entre 3 superpotencias ahí, Prusia, Austria y Rusia, y que pues la borraron del mapa. Entonces, esto no solamente tiene que ver con ambición política, sino también con expansionismo económico, sobre todo si consideramos, por ejemplo, la rivalidad de algunas regiones como Alsacia y Lorena, ricas en algunos recursos económicos, hierro, minas para hierro, carbón, etcétera, o hacia las colonias, ¿no? Hacia las Indias Orientales o las Indias Occidentales, pues ahí se verifica muy claramente ese afán expansionista que podemos llamarle imperialista probablemente. Insisto, aunque la categoría es más usual para los procesos sobre todo la segunda mitad del 19, los primeros años del 20, etcétera, yo creo que puede ser válido utilizarlo, la categoría de imperialismo. Bien, gracias, profe. Y mi segunda duda es
más de contexto, no sé, a lo mejor Sí. un poco superfluo. ¿Cómo son las batallas de esta época? ¿Ya son como en las guerras napoleónicas que consistían en cargas de bayoneta o aquí todavía? ¿Cuáles son las tácticas? ¿Cuáles son las herramientas de guerra? Uy, buena pregunta. La verdad es que no soy muy bueno en cuestiones de historia militar. No tengo muy claro cuáles hayan sido las diferencias entre esas guerras del siglo XVIII y ya por guerras posteriores, ¿no? Como las guerras napoleónicas, como tú lo comentas. No sabría precisártelo en cuestión así de específica de armamento o de tácticas. Honestamente no soy muy bueno en eso. No sé si alguien lo sepa, que nos lo pueda aclarar, algún compañero o compañera que lo sepa y nos lo quiera compartir, porque confieso que no soy muy bueno en esto. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Sabe al respecto? ¿Qué cambios hubo por ahí en la cuestión militar, ya sea armamentística o de estrategias o tácticas en esta época? ¿Y qué tanto se diferenciaba pues de lo anterior y de lo posterior? Si me permite, profesor, lo poco que tengo entendido es que Adelante, durante Carlos. esta época de la Guerra de los 7 Años y la Guerra de la Sucesión Austriaca, entre otras, se vio el reemplazo de lo que conocemos como el tercio. El tercio español pues, fue el que predominó durante el siglo XV y XVI, debido a que era una combinación de mosquetes primitivos o mosquetes ya un poquito más avanzados y pues piqueros. En este caso era como una mezcla de ambos. El mosquete dispara desde atrás y el pícaro los cubre las cargas de caballería. Pero mientras los rifles iban avanzando, se fue reemplazando el ratio primero de mosquetes y piqueros. Antes creo que era 1/3 de mosquetes y 2/3 de piqueros. Y se fueron reemplazando, reemplazando y reemplazando. Y mientras más avanzaba también los cañones y los rifles, se fue cambiando el rol de la caballería. Ya no era caballería súper pesada como la que conocemos en el medievo, que son caballeros en armaduras. Ya son armadura, caballería ligera, que tiene más roles de expandirse por el campo de batalla y dar flanqueamientos a las formaciones densas de mosquetes. Porque, como tú lo dijiste, creo una vez, eran tácticas en las que los soldados se paran en una línea y tenían que andar disparando, caminando hacia el enemigo. En, la palabra en inglés es volley, no recuerdo cómo se llama en español. Pero, pues, estas formaciones eran vulnerables de ser flanqueadas por el hecho de que tenían que estar muy estrictas. Digo, para estar parado enfrente de otra persona que te está disparando es como que necesita mucho valor. Y para eso los amasaban todos en una bolita, como que, pues, para que, mira, aquí está tu grupito, no te preocupes. Entonces, sí, esta fue como que la evolución. Se fue quitando más de que la parte de los piqueros del tercio y se fue volviendo como que una infantería de línea, como se les dice. Y perdón, y en lo que tú sabes, Carlos, ¿esto era similar a como fueron posteriormente las guerras napoleónicas o en qué se diferencia, o tendría alguna diferencia? ¿No sabes? En las guerras napoleónicas creo que la gran innovación, pues por Napoleón, fue el hecho de que los ejércitos se separaron durante las guerras franco-prusianas, durante la guerra de los 7 Años y la guerra de la Sucesión Austriaca. Era más común que todos los ejércitos se unieran en un solo grupo y marcharan y se vieran en un campo de batalla determinado y ahí se dieran en la torre. Pero ya Napoleón lo que hizo fue separar sus grupos en diferentes grupitos más chiquititos, con su propia contingente de caballería, su propia infantería y su propio contingente de artilleros. Entonces, cada ejército en teoría podía encontrarse con una fuerza superior, atrincherarse por un momento, en lo que los demás ejércitos napoleónicos llegaban y convergían con este otro ejército. Entonces, como eran ejércitos más chiquitos, podían moverse sin tener que esperar por un, ¿cómo se llama? Por una línea logística, digamos. Podían adentrarse la tierra, pueden comprar suministros en pueblos locales. O acorralar al enemigo de diferentes formas. Exactamente. Mientras que los enemigos anteriores eran de que ya más lentos, porque tenían que esperar por un vagón de suministros. Ahí Elías nos dejó algo también en el chat. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la información que nos compartes. Gracias, Carlos. Elías, si quieres comentar lo que nos apuntas por ahí.
No mucho. Nada más estuve buscando ahorita en Wikipedia. En internet. Sí. Profesor. Porque sí, de hecho está buena la pregunta sobre la tecnología militar, ¿no? Desde entonces. Hay un historiador que, le digo, mi fuente es Wikipedia, que se llama Michael Roberts, que supuestamente es el que introduce el término de la revolución militar en estos siglos. Y habla sobre eso. No sé si te ayude, Miguel. Igual ahí te lo escribo. Y escribe eso, que dice que supuestamente en esta carta que menciona de Guillermo Luis de Nassau a su primo, en 1594, pues habla un poquito de lo que dice Carlos sobre esa como línea de fuego que se le titula como contramarcha europea. Y hay varias cosas ahí. Igual y se los voy poniendo en el chat. Muchas gracias, Elías. Gracias por compartirnos también esta información. Muy amable. Bien. Gracias, Elías. Sí, profe, lo que yo conocía, le digo, no es del siglo XVIII, es de las guerras napoleónicas, como todo ya se basa en regimientos, los famosos cañones de artillería napoleónica, que por ahí se usaron en la Primera Guerra Mundial, y sobre todo como ya no hay tanto rol de caballería, es marchas y mosquetes, cargas de bayoneta. Pero sé que es justamente en estas guerras napoleónicas cuando ya se acabó de enterrar, por eso preguntaba si anteriormente, cómo era, veo que ya se va quedando en desuso, algunas estrategias como era la política de tierra quemada, que fue muy útil en las guerras del medievo todavía, algunas de esta edad moderna, a partir de 1800 para acá ya ninguna táctica de guerra quemada ha sido útil. La falange macedonia también ya se acaba de enterrar por completo, ya estos escudos no pueden con las municiones y artillería desde arriba, y pues justamente lo que mencionaba Carlos, pues ya la caballería no tiene un rol tan relevante como fue antes. Muchas gracias, Miguel. Gracias por lo que nos sigues compartiendo por ahí. Supongo que sigue siendo Elías. Gracias, Elías. Carlos, ¿quieres comentar algo? Algo que mencionaste, Miguel, es lo de tierra quemada. Siento que la tierra quemada realmente nunca se usó como la comprendemos hoy en día en el medievo. Lo que podría ser al menos el shugashe, no me acuerdo muy bien cómo se llama, el profesor Moisés me puede corregir, que era una táctica en la que pues no tienes tropas para mantener el territorio y mandas a tus caballeros a quemar, a destruir, a robar, a saquear el territorio del enemigo con el fin de causarle daño económico. Y siento que es una táctica muy empleada por los ingleses durante la guerra de los 100 años. Pero, vamos, no eran los franceses haciendo eso, eran los ingleses haciéndose los franceses para negarles recursos que no podían tener ahí. A eso me refería, obvio, no hablamos de napal o todo esto, pero sí, o sea, el quemar tierra para dejarla inútil. Bueno, de otras formas, ya los romanos usaban sal, ¿no? Pero me refería a ese tipo de táctica, de dejar las tierras de cultivo inútil. U otros territorios, como bien dice Carlos, ¿no? Podían ser graneros, etcétera, ¿no? Casas, qué sé yo. Infraestructura, acueductos. Exacto, puentes, qué sé yo, ¿no? Causar el daño que fuera posible, ¿no? Dan daño estratégico. Sí, así es. Bien. ¿Alguien más tiene algún otro comentario o duda en particular sobre la lectura? Perdón, bueno, sobre el tema que nos ha expuesto el equipo más bien. Parece que no, profesor. No sé. Bueno, lo que podemos apreciar en lo que nos ha expuesto el equipo hasta hace un momento, pues como ya lo comentaba hace rato, ¿no? Es el pretexto de factores dinásticos, ¿no? Como en el caso de la Guerra de Sucesión Española, la Guerra de Sucesión Austriaca y otras guerras que de alguna manera fueron secuelas de estas guerras, ¿no? Como la Guerra de los 7 Años, etcétera, o la Guerra de Sucesión en Polonia, etcétera. O sea, diferentes conflictos que tenían que ver con estos pretextos dinásticos, pero que en realidad tenían detrás esta ambición de expansión territorial o de lucha hegemónica entre las potencias europeas, donde vemos cómo se va dando una transición
en la hegemonía de las potencias. Aquella hegemonía neerlandesa o francesa del siglo XVII, por ejemplo, o España todavía dando coleteadas de algunos rasgos hegemónicos, ya no como en el siglo XVI, pero dando algunas coleteadas de rasgos hegemónicos, pues se ve desplazada, ¿no? Por una nueva hegemonía donde comienza a destacar de manera muy significativa Prusia, por supuesto la Gran Bretaña, como Rusia también, como nuevas grandes potencias hegemónicas que crecen, ¿no? En el contexto europeo y que comienzan a desplazar a Francia, que hasta la época de Luis XIV, como empezaban por ahí comentando los compañeros, pues había sustentado esa posición hegemónica, o España, a la que incluso tratan de minimizar lo más posible, de fragmentar si se podía durante la Guerra de Sucesión española, y hay cierto desplazamiento incluso de los Países Bajos, ¿no? de la hegemonía que hasta entonces habían sustentado, sobre todo en el ámbito financiero, colonial, etcétera, como ya lo comentábamos también en clases anteriores, ¿no? Y pues bueno, surgen como grandes potencias, pues insisto, la Gran Bretaña, Prusia, Rusia, Austria luchando ahí por mantener una posición importante, pero creo que las novedades son este carácter descollante que van adquiriendo estas grandes potencias, ¿no? Bueno, quisiera aprovechar. Sí, Carlos, adelante. No, perdón, profesor, No, adelante. iba a continuar. Le quería comentar que algo que recordé es lo de mencionar el balance de poder mis compañeros, si mal no recuerdo. Es una, pues es aquí es donde nace, ¿no? Como que esta onda del balance de poder entre las naciones que se mantendrá hasta la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Digamos, bueno, es que ha tenido muchos cambios, ¿no? Probablemente la lógica de balance de poder entre las naciones se empieza a desarrollar en la Guerra de los 30 años. Probablemente me refiero a la lógica de esa, sí, contrapesos, ¿no? Pesos y contrapesos, balance de poder entre las grandes potencias. Y tuvo obviamente cambios, ¿no? No se quedó igual a partir de ese momento, tuvo cambios muy importantes con estas guerras del siglo XVIII, especialmente con la Guerra de los 7 Años. La Guerra de los 7 Años sentó las bases de una nueva estructura hegemónica. Pero luego las guerras napoleónicas y sobre todo lo que vino después de las guerras napoleónicas, es decir, el Congreso de Viena, etcétera, pues también hicieron algunos ajustes por ahí. Obviamente otros acontecimientos como la guerra austro-prusiana y después franco-prusiana y etcétera, fueron también haciendo ahí reajustes. Pero sí, efectivamente, cuando menos un factor o dos o fundamental, como ya lo comentaba ahorita, lo encontramos como resultado de estas guerras, que es ese enorme ascenso de la Gran Bretaña como no una potencia más, sino que se va dibujando como una superpotencia, y de Prusia, ¿no? Un territorio anteriormente, digamos, bastante marginal, menor, y que fue creciendo y creciendo y creciendo hasta, bueno, en esta época se constituyó como reino, de hecho, ¿no? Antes era un ducado, pero fue tal su ascenso que pues en esta época se constituyó así como reino, ¿no? Con Federico II. Gracias, Carlos. Gracias por tus comentarios. ¿Alguien más tiene algún otro comentario o duda en particular? Ok. Por si después tuviéramos por ahí problemas de tiempo, porque recordemos que solamente nos quedan 3 sesiones, que es la de este miércoles
la del próximo lunes y la del miércoles de la siguiente semana. Faltan las exposiciones de el equipo 4, la próxima clase, con algunas cuestiones sobre el pensamiento ilustrado. El equipo 4 constituido por Ángela, Andrea Martínez, Dania Escobedo y Ana Cano. Posteriormente, dentro de una semana, le corresponde al equipo 7, que constituyen Lorena, Carolina, Andrea Acevedo. Bueno, estaba Daniela Martínez, pero Daniela Martínez es la que se retiró, ¿verdad? Daniela Verónica, es Daniela Martínez, ¿verdad? Bueno, están estas tres compañeras entonces, Lorena, Carolina y Andrea Acevedo. Y el miércoles de la próxima semana está las compañeras del equipo 7 nos estarían exponiendo el tema de descristianización y desacralización en Francia en el siglo XVIII, que es algunos apartados de un texto de Roger Chartier que se llama Espacio Público, Crítica y Desacralización en el siglo XVIII en Francia, donde habla como que cómo se fue gestando algunos de los procesos que se dieron durante la Revolución Francesa, la desacralización de la monarquía, la desacralización de valores religiosos, etcétera, etcétera. Y por último, el miércoles 9, el miércoles de la próxima semana, estaremos escuchando con un apartado por ahí sobre economía y sociedad en el siglo XVIII, con base en una de las lecturas de Tenenti, al equipo número 10. El equipo número 10, que son Raúl, Romina, Diego y Merari. ¿Sí? Ok. Son ellos los que faltan de exponer sus temas. Pero como ya ustedes mismos me lo habían comentado previamente, conviene ver por ahí algunas cuestiones a manera de repaso general para el examen, ¿no? El examen todavía no defino claramente la fecha porque hubo por ahí un problema que no me ha respondido el doctor José Luis, obviamente por algún descuido, por algún error ahí, obviamente involuntario. Quedaron separadas las dos materias de época moderna e historia moderna, ¿no? Que bueno, obviamente es la misma, o sea, la estamos llevando juntos, etcétera, es la misma. Pero en el caso de la asignación de fechas, etcétera, para la evaluación, en esa semana de evaluaciones del que viene siendo del 14 al 18, me parece, en la programación inicial que había hecho el doctor José Luis, quedaron por ahí separadas. Entonces necesito que eso se defina. Si va a haber algún otro ajuste, pues saberlo. Aún no me informan. Y bueno, pues en función de eso ya programaría la fecha para el último examen parcial, que será el segundo. Y bueno, muy probablemente se los aclaro de una vez para que por favor lo tengan en cuenta. Yo sé que implica un amontonamiento ahí de trabajo, pero lo más probable es que tendré que hacerlo así. Bueno, de hecho, les pongo sobre la mesa. Tenemos dos opciones. Una opción puede ser adelantar la entrega de la evidencia 2. Puede ser para el último día que tengamos clase, puede ser probablemente para el último día de clases de esa semana, o sea, el viernes 11, probablemente. Puede ser, no más que no sé cuál sería la fecha, pero puede ser un poco antes, o sea, no sé si sería un día antes o qué onda de la fecha que se asigne para evaluación. Esa es una opción, o sea, adelantarlo en alguno de estos momentos que les comento. La otra opción es dejar junta la entrega de la evidencia y la entrega del PIA el día del examen, que esa es la opción primera que yo estaba considerando. Es justo lo que les iba a decir ahorita, que consideraba que pues así tendría que quedar, pero probablemente podríamos dejar solamente el examen y entrega del PIA para el día que se nos asigne como de examen, ¿no? No sé cuál va a ser todavía, ¿no? Pero ya les acabo de decir, no lo tengo claro por esa fallita que hubo ahí en la programación. Pero la entrega de la evidencia, pues una opción es que quede ese mismo día
obviamente tendrían que hacerla con tiempo, por eso se los comento. La otra es adelantar esa entrega. Atrasarla, no creo que lo pudiera hacer, perdón, porque esa semana de evaluaciones, si no me equivoco, es la última semana de clases. Perdón, o sea, es la última semana de actividades, quiero decir. Entonces, nos van a tener así para entregar resultados. Hay exámenes que yo tengo el viernes. Entonces van a querer el resultado para ayer, ¿no? O sea, para el día anterior. Esa semana vamos a estar así, en cuestión de sacar ya promedios y resultados y entregarlos, pues quiero pensar que a más tardar el sábado. O no sé si lo querrán incluso el mismo viernes. Porque lamentablemente es la última semana de actividades. La semana siguiente ya empiezan ahorita lo comentamos, Héctor, Alan, si gustas. La siguiente semana ya empiezan, si no me equivoco, las vacaciones, ¿no? Sí, 18, 19, 20, 21, el 21 empiezan las vacaciones, ¿no? El lunes 21, entonces vamos a estar muy apretados con eso. Por eso les pido de favor que vayan adelantando estas actividades, tanto la evidencia como el PIA. Y justamente lo que quiero hacer ahorita, cuando terminemos de comentar estas aclaraciones, es empezar a comentar algunos puntos de repaso para el examen, para que no se nos amontone mucho el tiempo en las próximas sesiones que nos quedan, ¿no? Bueno, lo pongo a su consideración. ¿Cómo prefieren la cuestión de la entrega de evidencia y de PIA? ¿Les parece bien que lo adelante o lo dejo así mejor? Nomás que quedaría el mismo día, quedaría ahí un poco amontonado, pero obviamente será necesario que adelanten la elaboración, ¿no? O sea, el día que nos asigne la coordinación y escolar como de evaluación, ese día en X horario, que también nos van a asignar, tendremos la sesión programada como esta para tener el examen. Y la entrega de la evidencia y del PIA quedaría para el transcurso del día, ¿sí? A más tardar a la noche, para el transcurso del día. ¿Qué prefieren? ¿Que adelante la programación de entrega de evidencia o la dejamos así, todo eso para el mismo día? Más que obviamente con la condición, pues, de que la elaboración, si ustedes la vayan adelantando, ¿no? Porque si no, se les va a amontonar demasiado. Sí, Carlos. Por lo menos hablo por mi grupo, profesor, cuando digo que estamos de acuerdo con entregar todo el día 14, los de tercero. Que lo programemos todo para el día 14. Sí. Gracias, Carlos. ¿Qué opina la gente del otro grupo, la gente de cuarto? Perdóname, ustedes son cuarto. La gente de quinto, perdóname. Sí, nosotros somos tercero. Ay, menso yo. Sí, perdón, se me hace bolas los semestres. La gente del otro semestre, para acabar pronto. ¿Qué opina? La gente de quinto, sí. Pues hasta ahorita, maestro, muy pocas personas han comentado algo por ahí en el grupo, pero Dime, pues la única persona que ha comentado algo dice que sí, que está bien el 14, como habíamos comentado, entonces parece que hasta el momento no hay problema. A ver, o sea, bueno, es que todavía no tengo muy clara cuál va a ser la fecha de evaluación, como les digo. En la programación que me mandó el doctor José Luis hay un empalme de fechas. Digo, no empalme, sino una confusión de fechas. Déjenme les digo cómo está esa confusión. Les voy a decir cómo está. Un segundito. Ok, la cosa está así. Época moderna es de tercero, sí, es de tercero. Muy bien. Época moderna está programada el día 14. Estaba originalmente programada el día 14 a las 11 de la mañana. Y historia moderna estaba programada el 16 a las 11. ¿Sí? Esa es la confusión de fechas que les mencioné. ¿Sí? Porque probablemente este calendario se los enviaron a ustedes también. Pero si lo checan bien, y si es lo mismo que yo estoy viendo,
hay ahí un error en esas fechas, entonces no sé cuál es la correcta. No sé si nos quedemos con el 14 o nos quedemos con el 16. Esa es la bronca. Pero bueno, independientemente, sea una u otra fecha o una tercera fecha que nos tengan que asignar por ahí, el punto es entonces que, nada más para confirmar, Emerson, el punto es que se quede, o sea, que puedo programar la entrega de todo para el día de la evaluación, ¿sí? Para acabar pronto. ¿Estoy bien? Sí, así es. Nosotros al parecer estábamos contemplando el 14, pero sí, digo, ya dependiendo de la indicación que ustedes le den, pues ya nos ajustamos dependiendo de cuál de esas dos fechas sea la correcta. Sí, pues esa es la bronca. Que necesito que me confirmen cómo queda ese calendario, porque yo inmediatamente que lo recibí le mandé esas observaciones al doctor José Luis y le dije, mira, aquí hay este detalle, ¿no? Esta materia aparece en dos fechas diferentes, pero es la misma materia, es el mismo grupo, o sea, están integrados ahí los grupos, entonces, ¿qué onda, no? ¿Cuál queda o qué? Pero no he sabido cuál fue la decisión, la aclaración al respecto, entonces, es cuando, tan pronto como lo sepa, yo se los informo, pero bueno, Raúl, gracias por lo que me preguntas, que qué sería mejor para mí, yo pienso, digo, a mí yo creo que me da igual, pero para darles un poquito más de tiempo a ustedes, porque tampoco quiero que, pues que ustedes tengan un problema, ¿no? Ahí pues porque todo esto va a contar para su evaluación y demás, yo creo que la fecha de evaluación, pues sería lo idóneo, ¿no? Porque así les daría un poquito más de tiempo. Aunque tendría la salvedad o el componente negativo de que se juntarían tres cosas, ¿no? Examen, evidencia y PIA. Yo sé que se juntarían tres cosas ahí y eso es lo negativo, pero tendrían un poco más de tiempo para poder terminar, pues ya sea de estudiar para el examen y elaborar las actividades, ¿no? Entonces, yo opinaría o yo me inclinaría por dejar la entrega de todo para el día de la evaluación, que es justamente lo que están ustedes proponiendo, Carlos y Emerson, como voceros ahí de sus respectivos grupos. Entonces, bueno, tentativamente, si les parece, pues así lo dejamos, ¿no? Salvo que alguien tenga alguna otra opinión. Rápidamente comento, gracias Carlos por ofrecerte a explicarle sobre el PIA a Héctor, pero rápidamente le hago el comentario por si alguien más tiene la duda, porque puede ser que alguien más tenga la duda. La lógica del trabajo de esta materia es la misma del trabajo de medieval, para acabar pronto. Nada más que obviamente el trabajo de medieval era sobre un tema relacionado con la Edad Media, en esta clase sobre un tema relacionado con la época moderna, obviamente. Es decir, es un trabajo que elaborarán por equipo, los equipos que ya tenemos armados. Es un trabajo donde ustedes van a seleccionar, digamos, cada equipo, uno de los temas abordados durante el semestre, o un tema, a lo mejor no lo vimos con mucho, solo lo mencionamos, o no lo vimos a detalle, pero algún tema que sea de esta época, ¿no? Preferentemente no un tema que se empalme con otros contenidos u otras materias. Por ejemplo, podría ser perfectamente válido que alguien dijera, no, pues yo quiero hablar de la época colonial aquí en México, en la Nueva España, ¿no? Pues sí, está chido, o sea, tiene que ver con la época, etcétera, pero obviamente eso se relaciona más con el contenido de otra materia, ¿no? Donde ustedes ven estos contenidos, ¿no? Sobre la historia de México en esa época. Entonces, procura, o yo quiero ver en América Latina, no sé qué, bueno, pues también llevan una materia por ahí de historia de América Latina, donde ven también la época colonial. Entonces, procuran, o yo quiero ver qué pasaba con China, pues sí, chido, pero también llevan por ahí, creo, estas materias de historia de Asia con el maestro Jacobo. Entonces, procurar, pues, que no haya, digamos, un empalme, ¿no? En cuestión de contenidos. Procuremos circunscribirnos lo más posible a Europa, o en todo caso, pues, el Imperio Otomano, no sé, ¿no? Algo por ahí relacionado. Lo podemos comentar si hay oportunidad en próximas clases, Héctor. Me parece buena tu propuesta, preguntarle a cada equipo cuál es más o menos el tema que tienen pensado para procurar que no haya empalmes en eso. Me parece una buena idea, Héctor. Sí, ojalá que el tiempo nos permita hacerlo, pues, en alguna de las próximas clases, a lo mejor el otro lunes, tal vez, que ya esté más cerca, para que yo creo que ya para entonces todos los equipos tienen que tener, pues, ya definido su tema, ¿no?
obviamente investigar información en torno a ese tema que ustedes elijan, tratar de problematizar el planteamiento en el trabajo, cuidar los elementos de formato, señalar de dónde tomamos la información, etcétera, etcétera. Estas cuestiones técnicas, y como también se lo sugería en el trabajo de medieval o se los pedía en el trabajo de medieval, pues tratar de no dejar el tema como una anécdota de hace 400 años o X, sino ver la trascendencia, un poco lo que comentábamos ahorita, por ejemplo, a propósito de un comentario o pregunta de Carlos, ¿no? Donde decía, es que estas guerras sentaron las bases de un balance geopolítico en Europa, etcétera, etcétera. Ese es un tema fundamental. O sea, esa es una reflexión muy, muy valiosa. Algo como eso, lo menciono como ejemplo, es una reflexión muy valiosa para señalar cómo lo que pasó en aquellos tiempos no se quedó en aquellos tiempos, sino que tuvo una trascendencia importante hacia otras épocas, etcétera, y hasta la actualidad, ¿no? Entonces, ese tipo de reflexión es la que les pido que hagan en algún apartadito final o al menos en las conclusiones dentro del trabajo, ¿no? Sí, obviamente, Carlos, suponiendo que hubiera algún empalme de temas, pues obviamente siempre y cuando cada equipo lo trabaje de manera independiente con sus propias fuentes y demás, pues no tendría por qué ser una copia uno del otro, obviamente, ¿no? Si podemos diversificar un poquito más los temas, pues igual y sí podría ser mejor, pero lo vemos en su momento, o al menos nada más para ver en qué sentido lo plantea un equipo y en qué sentido otro, si hay una coincidencia temática que pudiera hacer que se dé el caso, ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna otra duda o comentario sobre estas cuestiones, digamos, logísticas, técnicas, etcétera, de las evaluaciones finales, etcétera. No sé si hay alguna otra duda o comentario. Muy bien. Voy a comenzar, cuando menos lo que el tiempo nos permita, nos quedan como 9 minutos, comentando algunos aspectos que les pido que tomen por ahí en consideración para la evaluación, ¿sí? Recordemos que el examen comprende, pues, los contenidos de la segunda fase, ¿no? Que ha sido un poco larga, porque solo hemos dividido el curso en 2 fases, 2 grandes fases. Entonces, bueno, vámonos hacia los primeros temas que estuvimos revisando por ahí, que tenían que ver con cuestiones del absolutismo, el análisis de Perry Anderson, de Barodio, etc. Bueno, Perry Anderson, historiador con tendencia, digamos, hacia el materialismo histórico en sus análisis, plantea en su texto El absolutismo, el Estado absolutista, plantea que el absolutismo es como una especie de modalidad política de transición, por decirlo de alguna manera. Es una reorganización y una potenciación de la dominación feudal o nobiliaria, dice Perry Anderson. Una reorganización y potenciación de la dominación feudal o nobiliaria. El absolutismo. ¿A qué se refiere con esto? A que el absolutismo era una especie de estado híbrido, por decirlo así, donde las viejas élites feudales, los terratenientes, los linajes nobiliarios, etcétera, seguían siendo los que tenían el poder principal en la sociedad, los que tenían el dominio de la tierra, las decisiones políticas, etcétera, etcétera. Ellos seguían siendo los que estaban ahí, eran los que tenían la voz y voto en las asambleas representativas donde las había, como el Parlamento en Inglaterra, etcétera, ¿no? El Estado absolutista, entonces, aunque concentra el poder en la figura del monarca, no anula el poder, tanto político como económico, de las demás élites nobiliarias, de los grandes terratenientes, de los señores feudales, del clero, obviamente, también, etcétera, ¿no? Por eso lo plantea Perry Anderson como un sistema o como una especie de aparato de reorganización de la dominación feudal y nobiliaria. Obviamente, de manera paralela, hay un ascenso emergente de la burguesía, que cada vez va adquiriendo mayor poder económico y que a medida que va acumulando un mayor poder económico, va exigiendo un mayor poder político. Pero esto no se da de la noche a la mañana.
Eso que la historiografía de corte marxista le denominaba las revoluciones burguesas, ¿no? Esas revoluciones que mandan al carajo a las élites tradicionales, sobre todo nobiliarias, y que son suplantadas por las nuevas élites, que ocupan una posición preponderante en las decisiones políticas, cuando ya tenían una posición preponderante en la hegemonía económica, ¿no? Como la Revolución Inglesa del siglo XVII, o obviamente la Revolución Francesa, etcétera. Son planteados como procesos donde se da justamente este desplazamiento, donde las élites burguesas desplazan a las anteriores élites nobiliarias, que en el Estado absolutista, en el antiguo régimen, como se le empezó a llamar a partir de la Revolución Francesa, pues habían conservado una posición preponderante. Recordemos, por ahí, no me acuerdo si había salido a colación este tema por ahí previamente, en la exposición de alguno de los equipos, pero consideremos, por ejemplo, como en el caso, no, fue un pensamiento político, perdón. En el caso de Inglaterra, a principios del siglo XIX, tenían una gran posición en la representación en el Parlamento, los que se les empezó a llamar burgos podridos. Eran ciertos distritos que, pues en la época de preponderancia agrícola, feudal, etcétera, pues tenían mayor importancia bajo el dominio de algún noble y por la productividad agrícola que tenían. Pero en esta época ya no eran esos los centros más importantes, eran los centros industriales en ascenso, los centros urbanos, industriales, etcétera, en ascenso. Entonces tuvo que haber, pero digamos forzada, una reestructuración en esto. Entonces, bueno, todo este rollo para plantear que, según el análisis de Perry Anderson, el Estado absolutista podemos interpretarlo como lo vuelvo a repetir, un órgano o aparato de reorganización y potenciación de la dominación feudal o nobiliaria. Paralelamente, estando ahí el ascenso emergente de la élite burguesa. Ok, siguiente punto a considerar. Por ahí vimos un recuento general, lo expuse yo, de hecho, un recuento general sobre los cambios políticos en los reinos hispánicos primero y luego pues ya España propiamente, a partir de que se empieza a forjar la unificación. Y bueno, se considera que Carlos V, ¿no? Quinto como emperador, fue forjando una especie de gobierno absolutista. Ya sus abuelos, los reyes católicos, pues habían ido emprendiendo un control hasta el mayor punto posible de las élites de los nobles, ¿no? Que tanto contrapesaban a los monarcas y que tanto regateaban la política en los reinos. Es muy significativo, por ejemplo, el regateo en la decisión de la sucesión, valga la expresión, puro cacofonía, más que rimas, cacofonía, de Enrique IV de Castilla y León, ¿no? Unos nobles apoyaban a Juana y otros a Isabel y esto y lo otro, y etcétera. O sea, ahí se vio ahí fue muy evidente todavía ese poder, esa influencia tan significativa que tenían los nobles, donde podían ellos regatear y de pronto, nos conviene que esté Juana, no, pues ya no, vamos a decir que es una bastarda, entonces vamos a apoyar a la otra, y etcétera, etcétera. Ahí se vio muy claro eso, pero ya los reyes católicos tuvieron la autoridad suficiente para ir controlando cada vez más la nobleza. Bueno, pues esto se vio de manera más significativa con Carlos I. Sin embargo, enfrentó algunas rebeliones. Entre 1520 y 1521 enfrentó una rebelión genéricamente llamada de los comuneros, porque los rebeldes eran, digamos, los ayuntamientos, las comunas de ciudades, de villas, esas autoridades locales a las cuales el monarca pretendía controlar, ¿no? Y que no se querían dejar. Entonces, esa rebelión de los comuneros fue pues una rebelión de las comunas, es decir, de los ayuntamientos, de las autoridades locales, de las autoridades de las ciudades, en contra de este centralismo creciente de la autoridad del rey. Bien, ese es otro punto por ahí que quisiera que destaquemos.
Otro punto, y ya con esto cierro por hoy, es nuevamente, y esto por supuesto se vincula con lo que nos expuso el equipo hace un ratito, y ya habíamos comentado algunas cuestiones por ahí previamente. Recordemos que a partir de Carlos I, pues se instauró la dinastía de los llamados Austria o Habsburgo, ¿no? en España. Y esta dinastía se agotó en 1699 o 1700, con el fallecimiento de Carlos II. Empezó con Carlos I, se acabó con Carlos II. Carlos II, llamado el hechizado, pues bueno, era un pobre hombre que quién sabe qué tipo de problemas físicos tenía, varios, entre ellos esterilidad o impotencia, o quién sabe qué tipo de problema, digamos, sexual, que pues nunca pudo tener descendencia, aunque sí fue casado y todo, pero nunca pudo tener descendencia. Y bueno, pues con él se agotó la dinastía, ¿no? No había otro varón por ahí cercano, digamos, un hermano o un tío o qué sé yo, otro varón cercano dentro de la dinastía para que pudiera ser el sucesor. Si lo hubiera habido, pues él hubiera sido el sucesor, pero no lo había. Y bueno, pues se desató la Guerra de Sucesión Española, que fue bastante cruenta y bastante larga, ¿no? Que ya nos comentaban ahorita en parte los compañeros y que ya habíamos destacado antes. Ok, ahí la dejamos por hoy, porque ya se nos fue el tiempo. Vamos a continuar con esta recapitulación posteriormente, según nos lo vaya permitiendo el tiempo. Tenemos que terminarla, obviamente, a más tardar el último día de clases. Pero, pues bueno. ¿Algún comentario o duda? Muy bien, ya está. Nos vemos entonces, escuchamos al equipo siguiente la próxima clase, cuídense mucho, nos vemos el miércoles. Hasta luego. Buen día, profesor, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Igualmente. Gracias. Gracias. Adiós, profe.